Dios le bendiga, mis amados. Hoy lunes 29 de junio. Estamos aquí otra vez conectados a través de las redes sociales. Para mí siempre un placer estar con ustedes y compartir la palabra del Señor. Hoy lunes a las 7:30. Y así que espero que los que estuvieron conectados el lunes pasado hayan hecho la tarea, ¿no? The homework, que les pedí que leyeran el pasaje de Isaías 58. Así que espero que lo hayan hecho y después vamos a estar hablando de el profeta Miqueas un poco también, pero para el día de hoy le había pedido que leyeran ese pasaje para continuar con la conversación que comenzamos el lunes pasado sobre la justicia, especialmente la justicia desde el punto de vista bíblico. Okay, así que déjenme comenzar aquí a saludar al hermano Luis, a la hermana Eneida Mojica, que están conectados, Kira, Sonia Mejía, Dios me los bendiga. Y mientras los demás hermanos se van conectando, ¿qué tal si comenzamos con una palabra de oración? Señor, te damos gracias por el privilegio en esta noche de poder conectarnos a través de las redes sociales para compartir tu palabra y seguir conversando sobre este tema tan importante de la justicia. Te pedimos que todo lo que podamos compartir en esta noche sea de bendición para nuestras vidas y sobre todo, Señor, provoque en nosotros el ser personas justas conforme a lo que tú defines en tu palabra. Y te pido también, Señor, que tú bendigas a cada hermano, a cada hermana que se va a estar conectando a través de las redes sociales, no solamente aquí en Connecticut, sino en otros lugares, que tú seas con ellos en esta noche y que tu Espíritu Santo, mi Dios, le abra el entendimiento, le abra su corazón, les toque y les hable. En el nombre de Jesús, amén. Bien, bendiciones a Yana y a Miguel. Bendiciones, Luis. La semana pasada había comenzado a hablar de este tema tan importante de la justicia y como ustedes saben, pues la razón por la cual quería hablar de este tema es porque se están dando muchas situaciones en Estados Unidos debido a la muerte de George Floyd en mayo a manos de la policía, ¿no? De lo que se considera como brutalidad policíaca. Y esto pues ha despertado en muchas comunidades, especialmente en las comunidades negras, el deseo de justicia, de que se traiga a la luz todas las injusticias que se llevan a cabo específicamente en esta comunidad y particularmente por la policía. Y esto pues ha desembocado una cadena de conversaciones muy buenas que se están dando sobre el tema de la justicia, sobre el tema del racismo y también desafortunadamente pues otras conversaciones no muy buenas con relación a este tema. Y mi intención es que hablemos de la justicia, porque de ese es el tema que se está hablando, pero desde la perspectiva bíblica. ¿Qué dice la Biblia sobre la justicia? ¿Cómo la Biblia define la justicia? Y la importancia de que nosotros no solamente entendamos este concepto, porque no es simplemente un tema, es un concepto por completo. Que lo entendamos y no solamente entenderlo, sino también involucrarnos en este proceso de justicia, porque a eso nos llama Dios, a que hagamos justicia. Y les había comentado a ustedes que hay diferentes maneras de ver este tema y diferentes definiciones al respecto. Les mencioné, por ejemplo, que para los griegos cuando se hablaba de justicia, eso apelaba al orden. Para ellos era que una persona desempeñara la función que le correspondía. Para los romanos era básicamente observar las órdenes que se daban, fueran buenas o malas. En nuestra sociedad moderna, cuando hablamos de justicia, lo que nos viene a la mente es dar a cada uno lo que le pertenece o lo que merece, que es lo que se conoce como justicia retributiva. Y les mencioné entonces, pero la Biblia, a diferencia de los griegos, de los romanos y de la mentalidad moderna de hoy en día, la justicia es un concepto, ¿verdad? Integrado por varios componentes, va mucho más allá de lo que nosotros pensamos. Por ejemplo, la Biblia habla de justicia retributiva, que les mencioné, Levíticos 24-22, Deuteronomios 27, capítulo 11,
Deuteronomio 28, o sea, cuando la persona violaba la ley o hacía algo que estaba fuera de lo establecido, la persona iba a recibir su castigo. Eso es lo que se conoce como justicia retributiva. Pero la Biblia va más allá, porque la Biblia también habla de justicia restaurativa o redentiva, cuando nos habla sobre la importancia de preocuparnos por los pobres, las viudas, los huérfanos, los extranjeros, un tema que está en todo el Antiguo Testamento y también lo vamos a ver en el Nuevo Testamento, pero nos estamos enfocando en el Antiguo Testamento en estos momentos, en las escrituras hebreas. La justicia restaurativa, o sea, que hacer justicia no es solamente que una persona sea castigada por haber hecho lo malo, sino también que en el texto bíblico hacer justicia es también preocuparse por los pobres, las viudas, los huérfanos, los extranjeros, que es un grupo, estos cuatro grupos son muy importantes en el texto bíblico. Y también la Biblia nos habla de la justicia distributiva, o sea que eso es lo que habla de la generosidad, de ser, cuando tú eres una persona generosa, tú estás impartiendo sedacá, tú estás impartiendo justicia, ¿okay? La generosidad. Así que la Biblia, ven qué amplio es un concepto muy amplio: justicia retributiva, justicia restaurativa o redentiva y justicia distributiva, ¿okay? También les mencioné que hay varias palabras que se utilizan en el texto bíblico para definir justicia, pero hay dos que son las más importantes. Les hablé de la palabra mishpat, que se traduce con frecuencia como derecho o justicia, que aparece más de 400 veces en el Antiguo Testamento y tiene que ver con hacer lo correcto. O sea, mishpat es hacer lo correcto. Dios ya estableció los parámetros, entonces ahora Dios espera que nosotros hagamos mishpat, que hagamos lo correcto. ¿Okay? Tiene que ver con los derechos y las responsabilidades bajo la ley. Hay una ley, ¿cuál es tu responsabilidad con relación a eso? Pero la Biblia también habla, la otra palabra que se utiliza para justicia es la palabra sedacá, que es quizá la más que usted va a escuchar. Y esa palabra significa recto, rectitud, solidaridad. Algunos la traducen como caridad. Es una forma de justicia social. Es la restitución del derecho de un semejante a vivir con dignidad. Y le di el ejemplo en Levítico, ¿recuerdan? Cuando la gente salía a cegar el campo, pues Dios le dice que no cegarán hasta el último rincón y van a espigarlo por completo, que van a dejar, ¿verdad?, que caigan espigas para que entonces el pobre las pueda recoger. Eso es un ejemplo de lo que es sedacá. ¿Okay? Básicamente sedacá es ofrecerle al necesitado una forma digna de ganar su alimento, ¿okay? Sin ponerlo en la necesidad de rogar por una limosna. Y les dije también que hay una diferencia entre sedacá y caridad, aunque a veces se traduce sedacá como caridad. Se distingue porque la caridad es otorgada cuando una persona está en condiciones económicas de dar. O sea, cuando tú quieres dar, cuando tú sientes dar, tú das. Sedacá no es así. Sedacá es una obligación ordenada por Dios. No es si tú quieres, ay, hoy no me siento. No. Dios ordena en su palabra que nosotros tenemos que practicar sedacá. O sea que en cualquier momento que haya una necesidad y tú estás ahí, nosotros tenemos que proveer esa necesidad. Inclusive una persona pobre no estaba absuelta de este mandamiento. ¿Okay? Eso fue lo que más o menos cubrimos y muchísimo más. Pero haga referencia al lunes pasado para que se ponga al día, para no tener que repetir todo lo que dije la semana pasada y hoy podamos entrar en lo que quiero hablar. ¿Okay? Saluditos a la familia Nazario que están conectados, a Betty, al pastor, le mandamos saludos. ¿Okay? Así, entonces también les mencioné que justicia es una calidad de Dios, una cualidad de Dios, porque Dios es justo. Les mencioné que entonces justicia es actuar y conducirse en la vida diaria correctamente, ¿okay? Mispa. Que justicia número 3 es darle a cada persona según lo que merece, justicia retributiva, y ya hablamos de eso.
Y número 4, justicia es defender la causa de los débiles y vulnerables de la sociedad, rescatar a la víctima, liberar al oprimido. Ahí entran las otras dos clases de justicia. La justicia que le había mencionado ¿cómo se llama? Que le dije, no la retributiva, las otras dos que le mencioné caen en esta categoría. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, haga referencia al lunes pasado y ahí tiene toda la información. Bien, entonces terminamos el lunes pasado diciendo por qué debemos buscar la justicia. Y les dije que porque la justicia está fundamentada en el carácter mismo de Dios. O sea, Dios busca justicia y rectitud en el mundo que Él ha creado. Y nos llama entonces a nosotros a participar a su lado de esta justicia, de su mispá y de su sedaká. ¿Okay? Entonces le había pedido que leyeran el pasaje de Isaías 58, del 1 al 14, solamente 14 versículos. Y que íbamos a hablar un poco, porque este pasaje recoge nuevamente de lo que estamos hablando, recoge el significado de mispá y sedaká, de lo que Dios espera de su pueblo. Así que vamos a leer Isaías 58. Yo voy a estar leyendo de la versión internacional, New International Version. Si ustedes están leyendo de la Reina Valera, le va a sonar un poquito diferente, ¿ok? Así que espero que tengas tu Biblia por ahí. Pero dice así la palabra del Señor. Dice, grita con toda tu fuerza, no te reprimas. Este es Dios hablándole al profeta. Grita con toda tu fuerza, no te reprimas. Alza tu voz como trompeta. Denúnciale a mi pueblo sus rebeldías, sus pecados, a los descendientes de Jacob. Porque día tras día me buscan y desean conocer mis caminos, como si fueran una nación que practicara la justicia, como si no hubieran abandonado mis mandamientos. Me piden decisiones justas y desean acercarse a mí y hasta me reclaman. ¿Para qué ayunamos si no lo tomas en cuenta? ¿Para qué nos afligimos si tú no lo notas? Pero el día en que ustedes ayunen, hacen negocios y explotan a sus obreros. Ustedes solo ayunan para pelear y reñir y darse puñetazos a mansalva. Si quieren que el cielo atienda sus ruegos, ayunen, pero no como ahora lo hacen. ¿Acaso el ayuno que he escogido es solo un día para que el hombre se mortifique? ¿Y solo para que incline la cabeza como un junco, haga duelo y se cubra de ceniza? ¿A eso llaman ustedes día de ayuno y el día aceptable al Señor? El ayuno que he escogido ¿no es más bien romper las cadenas de injusticia y desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura? ¿No es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo, vestir al desnudo y no dejar de lado a tus semejantes? Si así procedes, tu luz despuntará como la aurora y al instante llegará tu sanidad. Tu justicia te abrirá el camino y la gloria del Señor te seguirá. Llamarás y el Señor responderás. Repetirás ayuda y Él dirá, aquí estoy. Si desechas el yugo de opresión, el dedo acusador y la lengua maliciosa, si te dedicas a ayudar a los hambrientos y a saciar la necesidad del desvalido, entonces brillará tu luz en las tinieblas y como el mediodía será tu noche. El Señor te guiará siempre, te saciará en tierras resecas y fortalecerá tus huesos. Serás como jardín bien regado, como manantial cuyas aguas no se agotan. Tu pueblo reconstruirá las ruinas antiguas y levantará los cimientos de antaño. Serás llamado reparador de muros derruidos, restaurador de calles transitables. Si dejas de profanar el sábado y no haces negocio en mi día santo, si llamas al sábado delicia y al día santo del Señor honorable, si te abstienes de profanarlo y lo honras no haciendo negocios ni profiriendo palabras inútiles, entonces hallarás tu gozo en el Señor. Sobre las cumbres de la tierra te haré cabalgar y haré que te deleites en la herencia de tu padre Jacob. El Señor mismo lo ha dicho. ¡Wow! ¡Qué pasaje! Aquí hay demasiado.
no pretendo en ninguna manera de, de darle todo lo que está implicando aquí el profeta. Y me quiero concentrar en algunos aspectos porque es muchísimo. Ahí nada más podemos estar fácil, un año. Oración por oración, palabrita por palabrita. Pero vamos a tratar de más o menos resumir, ¿no? Entre hoy y posiblemente el próximo lunes, de lo que el profeta está hablando, o sea, de lo que Dios le dice al profeta que le diga al pueblo. Entonces, es importante, como yo siempre le digo, contexto, contexto, contexto. ¿Okay? Eso es bien importante. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre el contexto, el trasfondo histórico de este pasaje. No voy a entrar en detalle en discutir el libro de Isaías por completo porque ese es otro estudio. Eso es un poquito más complicado. Vamos a concentrarnos exclusivamente en Isaías 58. Pero se cree que el profeta le está hablando al pueblo que ya había regresado del exilio de Babilonia. ¿Okay? Y para aquellos que no estén muy familiarizados, ustedes saben que Israel se divide en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. Y debido a su idolatría, primero cae el reino del norte y luego cae el reino del sur. ¿Okay? Judá, que es el reino del sur. Y en el año 586, el rey de Babilonia, Nabucodonosor, entra a Jerusalén y la destruye por completo. Y se lleva prácticamente a toda la población y deja los pobres de los pobres para que atiendan los campos y se lleva al resto de la población a Babilonia en un cautiverio. ¿Okay? Los que estuvieron allí estuvieron 50 años. La Biblia dice 70 y la Biblia dice 70 porque esas incursiones de Nabucodonosor no comenzaron en el 586, comenzaron en el 607. En el 607 es la primera deportación que se hace bajo el rey Joacín a Babilonia. Babilonia entra, hace y forza al rey Joacín a que sea su vasallo, se lleva la crème de la crème, como decimos, a Babilonia, los más inteligentes, los jóvenes más inteligentes, se los lleva. ¿Okay? Eso fue en el 607, comienza. Luego ese rey Joacín se rebela contra Nabucodonosor, vamos a ponerle Nabu porque ese nombre es largo. Y entonces Nabucodonosor regresa en el 598, sitúa la ciudad de Jerusalén, se lleva al rey con su familia y pone como rey a otro que se llamaba Sedequías, creo que era. Lo pone como rey y entonces él también se tiene que convertir en su vasallo. Después de 9 años se rebela contra Nabucodonosor y entonces en el 586 entonces que Nabu entra y destruye por completo a Jerusalén y al templo y todo lo que había, y lo que quedaba restante se lo lleva y deja exclusivamente a los pobres para que atendieran los campos. ¿Okay? Entonces, cuando ese pueblo que está en cautiverio en Babilonia, entonces Dios le habla a través del profeta Jeremías y le dice que van a estar en cautiverio por 70 años, que van a estar allá por 70 años, que no busquen más nada. Cásense, tengan hijos, Jeremías 29, cásense, tengan hijos, oren por la paz de la ciudad donde están, en este caso oren por Babilonia, y después de 70 años, entonces yo los voy a liberar, los voy a sacar y van a regresar. Y ahí es que está el famoso pasaje de Jeremías que a ustedes les gusta mucho, Jeremías 29:11, yo sé los planes que tengo para ti. ¿Okay? Que se lo está diciendo, esa es la promesa que Dios le está haciendo al pueblo, de que después de 70 años los va a liberar, los va a sacar y van a regresar. ¿Okay? Entonces ese aparentemente es el contexto de lo que está detrás de este pasaje de Isaías 58, que le está hablando a ese pueblo que regresó, que ya está de regreso, que había estado en cautiverio. ¿Okay?
Entonces la profecía se cumple en el 537 con el rey, perdón, con el rey Ciro de Persia, que autoriza a los judíos a regresar a Israel y a comenzar a reconstruir la ciudad y el templo. Se cumple esa promesa. ¿Okay? Regresa. ¿Qué pasa? Que al regresar, el pueblo está desesperado buscando justicia de parte de Dios. Dios da una promesa, pero ellos no han visto que la promesa se ha materializado. O sea, ¿dónde está la prosperidad? ¿Dónde está todo lo que Dios nos dijo que iba a suceder? Aparentemente no se ha materializado. Y ellos están buscando justicia de parte de Dios. ¿Okay? Tenemos que recordar, Jerusalén está en ruina. Las instituciones que daban estabilidad a la nación, en este caso el templo y la monarquía, no existen. ¿Okay? Cuando ellos regresan ya no hay templo y tampoco hay monarquía. ¿Okay? Todo estaba destruido. Entonces hay mucha incertidumbre, hay mucha ansiedad. ¿Cuál es nuestro futuro? ¿Qué debemos hacer? Reconstruir el templo, restablecer el trono. O sea, ¿cómo vamos a adorar a Dios en nuestra nación ahora que hemos regresado sin templo? Todo eso es lo que está en la mente aparentemente de este pueblo al que Isaías perdón, le va a hablar en Isaías 58. ¿Okay? Entonces el pueblo se da a la tarea de orar, y lo que hacían era orar y ayunar, orar y ayunar, orar y ayunar, buscando que Dios les respondiera ¿verdad? En medio de sus necesidades, de lo que está pasando, de no ver materializadas las promesas que Dios le ha dado. Entonces el pueblo lo que hace es orar y ayunar, orar y ayunar. Entonces en los versículos 1 y 2 Dios le habla al profeta para que le hable al pueblo. Es bien interesante porque le dice: grita con toda tu fuerza, no te reprimas, alza tu voz como trompeta. O sea, Dios no le está diciendo al profeta: vete allí y dile, mire mis hijitos, atiendan. Aparentemente Dios le dio al profeta: ve y dile, y si le tienes que gritar, le grites, se lo dices claro y bien claro, que le quede claro, con voz de autoridad, le vas a decir esto. ¿Okay? Entonces va el profeta y le dice. Entonces en el versículo 3 escuchamos la queja del pueblo. ¿Cuál es la queja del pueblo? El versículo 3 y dice: ¿para qué ayunamos si no lo tomas en cuenta? ¿Para qué nos afligimos si tú no lo notas? ¿Okay? Esa es la queja del pueblo. ¿Cuál es esa queja? Que Dios los ha privado, según ellos, o no les ha hecho justicia. Hey, nosotros estamos ayunando, estamos haciendo nuestra parte, nos estamos humillando y Dios nos responde. ¿Okay? Entonces, tenemos que recordar que el pueblo pensaba que ellos habían sufrido una gran injusticia bajo el cautiverio de Babilonia. ¿Okay? Entonces, ahora que hemos regresado, ayunamos y Dios nos responde a nuestro ayuno. Y Dios nos responde a nuestras oraciones. Nos humillamos y Dios, tú ni te enteras de lo que está pasando. ¿Okay? Llevamos a cabo nuestra adoración, nuestros ritos religiosos, y a Dios no le importa. Entonces, la queja del pueblo se enfoca en el ayuno. Este pasaje es básicamente sobre el ayuno y el sábado, pero más del ayuno que del sábado. ¿Okay? La queja del pueblo se enfoca en el ayuno. Ahora, hago paréntesis para que ustedes entiendan algo muy importante. Después de la destrucción del templo y del exilio en Babilonia, se instituyeron 4 ayunos. ¿Okay? Una vez ellos están cautivos en Babilonia, ellos, no Dios, ellos instituyeron 4 ayunos. ¿Okay? Por ejemplo, el ayuno en el 4.º mes para conmemorar cuando las murallas de Jerusalén fueron tomadas por los babilónicos. El ayuno del 5.º mes cuando se incendió el templo. El ayuno del 7.º mes en memoria del asesinato de un hombre que se llamaba Guadalías. Eso lo pueden ver en Jeremías 41. Y el ayuno del 10.º mes
cuando Jerusalén fue citada por los babilónicos. Eso lo puede ver en Zacarías 8. ¿Okay? Entonces, esos ayunos que ellos instituyeron, ellos, allá en el cautiverio, no eran solamente para conmemorar, ¿verdad?, esos momentos, la pérdida de la nación, la pérdida de su rey, de la monarquía. También eran para buscar una respuesta de parte de Dios. Estamos en cautiverio. ¿Qué vamos a hacer? Señor, danos justicia. Sácanos de aquí. Sácanos de aquí. Sácanos de aquí. ¿Okay? Entonces, el ayuno comienza a tener una parte muy importante en la vida del judío, especialmente el que está en el cautiverio. Y es importante recordar que en el Antiguo Testamento hay solamente un ayuno que es mandatorio. Solamente un ayuno que es mandatorio. ¿Okay? Que Dios le dijo al pueblo que tenían que observarlo. Ese es el único ayuno que es mandatorio. El día de la expiación, que está en Levítico 16, 29 y 31. Levítico 16, versículos 29 al 31. Ese es el único ayuno que es mandatorio para el pueblo. Todo otro tipo de ayuno no es mandatorio, es porque la persona desea hacerlo. ¿Okay? Así que, para que sepan, en el cautiverio, ellos entonces establecen 4 ayunos extras para ellos celebrar, para ellos conmemorar unos momentos importantes. ¿Okay? Las murallas, cuando se incendia el templo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Y ellos lo hacían entonces no solamente para conmemorar, sino también para pedirle a Dios ayuda, que Dios los sacara del cautiverio, que les hiciera, en los ojos de ellos, que les hiciera justicia. ¿Okay? En Zacarías capítulo 7, versículo del 3 al 6, hay un pasaje que es paralelo a este pasaje de Isaías. Miren lo que dice Zacarías 7, versículo del 3 al 6. ¿Okay? Dice: debemos observar en el 5º mes un día de duelo y abstinencia, tal como lo hemos hecho todos estos años. Están hablando del cautiverio. Vino entonces a mí esta palabra de parte del Señor Todopoderoso. Dile a todo el pueblo de la tierra y también a los sacerdotes: cuando ustedes ayunaban y se lamentaban en los meses 5º y 7º de los últimos 70 años, está hablando a referencia de esos ayunos que ellos establecieron, ¿realmente ayunaban por mí? Y cuando ustedes comen y beben, ¿acaso no lo hacen para sí mismos? La misma crítica que usted va a ver ahí en Isaías 58 es la misma crítica que le hace Dios a través del profeta Zacarías. Pero en ese pasaje, en ese capítulo 7 de esos versículos, menciona estos ayunos que yo le acabo de mencionar que ellos establecieron. ¿Okay? Así que quería hacerle, eso es un paréntesis, quería hacerle esa aclaración para que ustedes entiendan la importancia, ¿okay?, del ayuno en la vida del judío. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? Y recuerde también que el ayuno está asociado en el Antiguo Testamento con una vida piadosa, con penitencia, con luto, con duelo. Y hago otro paréntesis: no debemos utilizar este pasaje para condenar el ayuno. El pasaje no es para condenar el ayuno. Si usted es una persona que le gusta ayunar, amén, gloria a Dios. Eso es bueno. ¿Okay? El pasaje no está condenando el ayuno. El pasaje está condenando cierto tipo de ayuno. ¿Okay? Es bien importante. Así que tomar este pasaje para condenar el ayuno es completamente equivocado. ¿Okay? Okay. Entonces, si el ayuno es algo bueno, es una disciplina religiosa que debemos practicar, ¿cuál es el problema aquí? ¿Okay? ¿Cuál es el problema? Vamos a ver la respuesta de Dios. ¿Okay? Entonces, en los versículos 3 y 4 encontramos que Dios responde 2 veces a la queja del pueblo. 2 veces el pueblo se queja, 2 respuestas Dios le da. ¿Okay? Primero, Dios establece que el ayuno del pueblo no provoca en ellos una mejor conducta. No los lleva a tratar mejor a sus semejantes o a sus trabajadores. Esa es la primera observación que Dios hace. ¿Okay? Ustedes están ayunando
Pero esos ayunos no provocan un cambio de conducta en ustedes. Esos ayunos no te llevan en ninguna manera a tratar mejor a tus semejantes o a tus trabajadores. ¿Okay? Esa es la primera observación que Dios le hace. O sea, en otras palabras, tu ayuno es un ayuno egoísta, es opresivo y es violento. Entonces, ellos estaban enfocados exclusivamente en el ayuno a expensa de otras acciones que Dios esperaba de ellos. ¿Okay? Miren cómo le dice, pero el día en que ustedes ayunan, hacen negocios y explotan a sus obreros. Ustedes solo ayunan para pelear y reñir y darse puñetazos y mansalva. ¿Okay? O sea, el ayuno no tiene ningún efecto en ustedes, no cambia tu actitud, no cambia tu conducta para nada. Tú sigues maltratando a tus semejantes y a tus trabajadores. ¿Okay? Ellos pensaban que ayunando agradaban a Dios y van a recibir el favor de Dios. O sea, yo ayuno y Dios me bendice. Yo ayuno y Dios me bendice. ¿Okay? Y de hecho ellos habían sido formados en esta práctica del ayuno. ¿Okay? Instruidos de que era un acto piadoso el ayunar y humillarse delante de Dios. Ellos habían sido instruidos en eso. Mira, es importante. Esto es un acto religioso. Tú ayunas y tú humillas delante de Dios y tú recibes bendición de parte de Dios. Así que imagínense la reacción al escuchar al profeta cuando el profeta comienza a criticar como palabra de Dios el ayuno que ellos están haciendo. O sea, ¿cómo es posible que Dios no estuviera complacido? ¿Cómo es posible que Dios no se complazca de que nosotros estamos ayunando? ¿Cómo es posible de que Dios no reaccione al ayuno? Yo llevo 3 días sin comer. En público me humillé, de todo. ¿Y cómo es posible que Dios? ¿Okay? Y es interesante porque es como que pensar que Dios está obligado a, ¿okay? A que yo puedo manipular a Dios. Si yo hago esto, Dios tiene que hacer esto. Dios no tiene ninguna obligación. Cuando Dios derrama su favor y su bendición es porque Dios quiere. No porque yo lo esté manipulando. No porque yo le exija a Dios que lo tiene que hacer. Dios no tiene que hacer nada. Dios lo que hace, lo hace porque Dios quiere. ¿Okay? Pero ellos tenían esta mentalidad de que esto era como un trueque. Yo ayuno y tú me das tu favor. ¿Okay? Entonces, lo primero que Dios establece es el hecho de que el ayuno del pueblo no provoca en ellos una mejor conducta. No los lleva a tratar mejor ni a sus semejantes ni a sus trabajadores. ¿Okay? Entonces, la segunda respuesta de Dios la encontramos en los versículos 5 al 9, que comienza con una serie de preguntas, ¿verdad?, retóricas. Es como si Dios se estuviera mofando del ayuno de ellos. Entonces, ¿qué hace Dios? Miren el versículo 5 al 9. Vamos a leerlo otra vez. Déjenme buscarlo aquí. Dice, ¿acaso el ayuno que he escogido es solo un día para que el hombre se mortifique? ¿Y solo para que incline la cabeza como un junco, haga duelo y se cubra de ceniza? Eso era lo que las personas hacían, ¿no? Se humillaban, se echaban ceniza, todo ese tipo de cosas. Una expresión externa. ¿Okay? A eso llaman ustedes día de ayuno y el día aceptable al Señor. El ayuno que he escogido no es más bien romper las cadenas de injusticia y desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura. ¿No es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo, vestir al desnudo y no dejar de lado a sus semejantes? Si así procedes, tu luz despuntará como la aurora y al instante llegará tu sanidad. Tu justicia te abrirá el camino y la gloria del Señor te seguirá. Entonces, miren lo que hace Dios. Imagínense en el impacto de ello. Acuérdense que han sido formados de que el ayuno, ¿verdad?, es un acto religioso que tú haces, que tú llevas a cabo con unas manifestaciones externas, que te humillas delante de Dios
y que Dios entonces, por ese ayuno, te va a dar su favor. Esa es la mentalidad. Y entonces en estos versículos, ¿qué hace Dios? Dios redefine el ayuno. Dios le da una definición diferente a lo que ellos tienen en mente. Dios redefine el ayuno. O sea, lo que define ahora el ayuno no son expresiones externas de piedad y humillación. No. Dios se preocupa por la prosperidad de una sociedad, por la liberación de la injusticia. Entonces Dios ahora redefine. ¿Okay? El ayuno, ahora Dios dice, es compartir el pan con el hambriento. ¿Okay? Israel se queja y este pueblo se está quejando de que Dios los ha privado de justicia, y Dios ahora le responde demandándole a Israel que deje de privar de justicia, o sea, de Mishpá y Sedacá, a los pobres, al desnudo y a los quebrantados. Ustedes vienen delante de mí ayunando, llorando, orando, de que yo no los escucho, de que yo no les hago justicia, de que yo no les doy mi favor, de que yo no hago misbah con ustedes, de que yo no les doy lo que ustedes se merecen. Ustedes vienen así, donde mí. Pero entonces, la realidad es que ustedes son los que están privando de Mishpá y Sedacá al pobre, al menesteroso, a la viuda, al desnudo, a los quebrantados. ¿Okay? Entonces, Dios redefine el ayuno. Muy diferente a la mentalidad que ellos tenían. ¿Okay? Eso es bien importante. Entonces, ¿qué pasa? Que aunque ellos estaban guardando las ordenanzas de la ley, en este caso de cómo se hacía el ayuno y de que había que ayunar, aunque el ayuno solamente mandatorio era solamente una vez al año, habían abandonado completamente las demandas éticas de la ley. O sea, le habían quitado lo ético a la ley. Es cuando tú cumples con lo superficial, con lo de afuera, pero lo ético, el impacto ético que tiene la ley, ellos se habían olvidado de eso, lo habían echado a un lado. ¿Okay? Entonces, ellos se acercaban a Dios en oración como si estuvieran practicando la justicia, como si estuvieran practicando Mishpá Sedacá. Pero eso no era el caso. Ellos pensaban que estaban buscando a Dios con sus ayunos y se les olvidó que ya Isaías, mire, les había dicho que hicieran justicia. Esto no era nuevo. Miren lo que dice Isaías 1:17. Isaías 1:17 dice: aprended a hacer el bien. Buscad el derecho. Buscad el derecho es otra manera, expresión de decir hacer justicia. Socorred al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Ya se le había dicho. Eso era lo que Dios quería que ellos hicieran. Y eso era precisamente lo que ellos no estaban haciendo. Un detalle interesante es, recuerden que yo les dije que cuando el rey Nabucodonosor entró a Jerusalén, en el 586 la destruyó por completo y en esta ocasión destruyó el templo. Cuando se llevó a la gente, no se llevó a todo el mundo. Él se llevó a la casta, a la de la crème, como dice uno, a la crema, y dejó a los pobres. ¿Okay? A los más pobres él los dejó, no se los llevó. Él se llevó a los educados, él se llevó a los líderes de la comunidad, a los líderes del templo. ¿Okay? A esos fueron los que él se llevó, a las familias, ¿no?, pudientes. Cuando regresan, que regresan, ¿verdad? Muchos de esos líderes, de estas personas, los que regresan no eran los pobres, regresaron líderes, personas que ahora tenían que pensar cómo iban a organizarse, cómo iban a restablecer y a reedificar la ciudad. Ya los pobres estaban ahí. Los pobres se habían quedado ahí. El menesteroso se había quedado ahí. El que no tenía nada se había quedado ahí. Y a esos trabajadores y a esos que se habían quedado, ellos los estaban maltratando. Ellos no estaban practicando sedacá con ellos.
Ellos no estaban haciendo mispah con ellos. ¿Okay? Y ya Isaías en el capítulo 1, versículo 17 se lo había dicho, aprended a hacer el bien. O sea, hacer el bien, hacer lo recto, hacer lo correcto, eso es mispah. Buscad el derecho, socorrer al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Una de las razones por la cual se menciona tanto estos grupos, la viuda, las mujeres viudas, al huérfano, al pobre, en este caso al extranjero, tiene mucho que ver también con el tipo de sociedad que estamos hablando. Israel, el pueblo de Israel es un pueblo de una cultura completamente patriarcal. Y de hecho es en ese mundo patriarcal donde nace el texto bíblico. Eso es bien importante entenderlo. Yo sé que a mucha gente no le gusta escuchar eso y no lo quiere escuchar. Pero anyway, eso es una realidad que usted no la puede negar. Y entonces las sociedades que son extremadamente patriarcales también son bien familiares. ¿Okay? La familia es bien importante. Bien importante. Tener familia es importante. De hecho, una de las cosas que ustedes saben es que cuando en tu familia tú tenías tu tierra, tú no la podías vender. Eso es la herencia de Jehová para ti. Entonces, las mujeres, como yo les había mencionado, pues dependían exclusivamente de sus padres y salía de la casa. La mujer salía de la casa del padre a la casa del esposo. No trabajaban y eran consideradas, sé que a muchos no les gusta escuchar esto, pero es una realidad y usted lo puede verificar, todo lo que te estoy diciendo lo puedes verificar. Las mujeres eran consideradas una propiedad, ¿okay? Una cosa, una propiedad. Así como usted era dueño de vacas y ovejas, usted era dueño de una mujer. Y las mujeres no trabajaban, no se les permitía trabajar. ¿Qué pasa? Si una mujer quedaba viuda y no tenía familia, no tenía hijos, entonces esa mujer quedaba completamente destituida y tenía que entonces irse a la calle a pedir o meterse en la prostitución porque no tenía de otra, de lo contrario se moría de hambre. El huérfano, volvemos a lo mismo, es una sociedad patriarcal, es bien familiar. Entonces si usted no tiene familia, imagínense. Por eso es que Dios insiste tanto en estos cuatro grupos de personas, la viuda y el huérfano, el pobre siempre ha estado, y por eso es que había que hacer sedacá para que el pobre tuviera cómo sostenerse a sí mismo y no tuviera que depender y no se tuviera que vender a sí mismo como esclavo, que eso era lo que usualmente sucedía. Se tenía que vender a sí mismo como esclavo. Y al extranjero, porque Dios le dice a su pueblo, extranjero fuiste. Tú sabes lo que se sufre cuando es extranjero, cuando es estar en una nación que no es la tuya, en un lenguaje, en una cultura que no es la tuya. Tú sabes los sufrimientos que suceden. Entonces, por eso es que Dios es tan enfático en que el pueblo tenga cuidado, porque si el pueblo no cuidaba de las viudas, ¿quién iba a cuidar de ellas? Si en una comunidad que es completamente familiar y no tienes a nadie, ¿quién va a cuidar de ti? ¿Okay? Si eres pobre, ¿quién te va a ayudar? Si eres extranjero, ¿quién te va a ayudar? ¿Quién te va a hacer justicia? ¿Okay? Esa es la razón por la cual hay un énfasis tremendo. ¿Okay? Entonces, ese es el ayuno aceptable a Dios. Cuando se busca el derecho, cuando se socorre al agraviado, cuando se hace justicia al huérfano, cuando se ampara a la viuda, ese es el ayuno aceptable para Dios. Es el ayuno que busca la justicia y practica la generosidad. Las dos cosas. Busca la justicia y practica la generosidad. Entonces, ¿qué pasa? El pueblo estaban dispuestos a orar y estaban dispuestos a hacer todos los, ¿cómo se dice? A ayunar y pasar por todo este ritual espiritual del ayuno y de la oración, pero no estaban dispuestos a involucrarse en la generosidad, que era lo que Dios estaba buscando. No estaban dispuestos a practicar la justicia. Entonces, buscar a Dios verdaderamente es hacer justicia al pobre y al oprimido. Y ellos no tenían problema, les digo, con los rituales, las oraciones, pero sin la parte social y económica de sus vidas.
Entonces, dejar de oprimir a otros no es suficiente. Nosotros a veces decimos, bueno, pero yo no oprimo a nadie, yo no me meto con nadie. A veces es un problema, no me metemos con nadie. Yo no le deseo mal a nadie, yo no le hago mal a nadie. Y cuando veo que están oprimiendo a alguien me da mucha pena y hasta oro por ello. Y si oprimías a alguien y dejaste de oprimir a alguien y ya no lo hace, eso es bueno. Eso es bueno. ¿Okay? Pero eso no es suficiente. En la Biblia eso no es suficiente. ¿Okay? Ser un pueblo o una persona que hace y practica justicia es estar activamente comprometido e involucrado en reformas sociales y económicas. ¿Okay? Va más allá de simplemente no desearle mal a nadie. Va más allá de simplemente decir, bueno, yo no lo hago, yo no oprimo a nadie, yo me porto bien. Qué bueno, somos rectos, nos portamos bien, pero va más allá. En el texto bíblico, hacer justicia, practicar la justicia, tenemos que comprometernos e involucrarnos en reformas sociales, buscar la manera de que se establezca, de ser parte de los procesos que quieren establecer reformas sociales y económicas justas. Y no estoy hablando de política, pero a veces es necesario, ¿verdad?, meterse en la política para poder forzar de una manera u otra ese tipo de reformas. De lo contrario, no se logra. ¿Okay? Entonces, Israel como nación fue llamado por Dios para ser un agente de liberación, de generosidad, de compasión para los pobres y los oprimidos. ¿Okay? O sea, Dios llamó a Israel para que fuese ese ejemplo. Entonces, cuando pensamos en nosotros hoy, la iglesia, nosotros hemos sido llamados a hacer ese ejemplo. Si hay alguien que debe hacer justicia, practicar mispah y sedacá, es el creyente, es la iglesia. Y ahí, hermanos y mis amados, hemos fallado grandemente. Hemos fallado grandemente. Nosotros hacemos justicia entre nosotros. Y vuelvo y le digo, no es solamente entre nosotros, es en toda una sociedad. Si alguien tiene que llevar la voz cantante con relación a que se haga justicia hoy, en el siglo XXI, en la sociedad, en las comunidades donde nosotros vivimos, es la iglesia. Quien tiene que primero declarar la injusticia y ser voz profética es la iglesia. Y nosotros desafortunadamente en esa área fallamos. Estamos fallando, hemos fallado, porque nos callamos delante de las injusticias y no nos queremos involucrar para nada porque no queremos que nos tilden o nos marquen. No quiero que digan que estoy politiqueando o no quiero que o simplemente ser creyente es solamente ser una buena persona y orar y ayunar y no desearle nada mal a nadie, portarme bien y darse, no. O sea, cuando vas al texto bíblico, eso no es lo que tú encuentras. Y como yo les dije, esto no lo vamos a ver solamente en el Antiguo Testamento, lo vamos a ver más adelante en el Nuevo Testamento. ¿Okay? Así que Dios le deja bien claro al pueblo, qué bueno ayunar. Oh, sí, buenísimo. ¿Hay algo de malo? No, nada de malo. Es una buena práctica. Es una buena práctica espiritual. Muy buena. El problema es que el ayuno tiene que impactar tu vida. El ayuno tiene un aspecto ético. El ayuno tiene que moverte porque el ayuno me tiene que alinear con la mente de Dios. Y la mente de Dios está con los pobres, las viudas, el huérfano, el extranjero, los necesitados, los quebrantados, los desnudos. Entonces, el ayuno, si no me alinea en esa mentalidad, entonces yo estoy ayunando egoístamente. Yo estoy ayunando para mí, para mis deseos personales. Yo no estoy ayunando con la mentalidad de ayudar y de alinearme al corazón de Dios. O sea, yo he escuchado personas que me han dicho o han compartido en algunas conversaciones que se van a apartar en una vida, en un tiempo de ayuno y oración. Qué bueno, qué bueno.
que se van a apartar porque quieren vaciarse para que el Señor los llene. Llenarse de la presencia del Señor, llenarse de la, ¿verdad? De la palabra de Dios y sacar de su mente y de su corazón todas esas cosas. Y que el Señor, o sea, vaciarme y concentrarme para que Dios. Y qué bueno, eso yo creo que es muy bueno. Pero si ese es el caso, para llenarte de Dios, pues entonces te tiene que llenar de esto porque Dios es un Dios de justicia. Dios es un Dios que practica, o sea, que quiere que practiquemos mispah y sedacá. Entonces, te llenaste de Dios, vienes de tu ayuno tremendo, tuvo un tiempo maravilloso con Dios, pero no se ve cambio en tu vida. O sea, ese ayuno no se ve un cambio en tu conducta. Entonces, ayunaste para ti. Algo personal, egoísta. Pero no tiene nada que ver con la agenda de Dios. ¿Estás entendiendo? Entonces, este era el caso del pueblo de Israel en este momento. Ellos tenían una agenda personal. Ellos estaban ayunando. Ayúdame a mí. Libéranos. Libérame a mí. Que se cumpla tu promesa. Que volvamos a ser una nación grande. Que volvamos a resplandecer. Y Dios dice, that sounds good. Pero no pueden resplandecer, no los puedo hacer grandes, no les puedo dar mi favor mientras ustedes no practiquen algo tan sencillo como el mispah y sedacá. Hasta que ustedes no comiencen a practicar la justicia, hasta que ustedes no hagan reformas sociales, hasta que ustedes no hagan reformas económicas, hasta que ustedes no se conviertan en agentes de liberación, hasta que ustedes no se conviertan en un pueblo de generosidad y hasta que ustedes no se conviertan en un pueblo compasivo para con los pobres y los oprimidos, yo no puedo entonces darles mi favor. Eso es básicamente de lo que Dios está hablando. Entonces, así que Dios entonces comienza redefiniendo lo que es el ayuno para este pueblo que está utilizando el ayuno con buenas intenciones según ellos o con un entendimiento de que el ayuno, si yo me humillo delante de Dios, si yo hago estas prácticas religiosas, entonces Dios se ve en la obligación de dispensarme su favor. Y para sorpresa de ellos, Dios utiliza al profeta para enseñarle al pueblo, número uno, a mí no me pueden manipular, a mí no me pueden decir lo que yo tengo que hacer. ¿Okay? Y segundo, para recibir mi favor, esa no es la manera. Ese no es el tipo de ayuno que ustedes ayunan para, como decía, para saciar la necesidad de ustedes mismos. No. El ayuno mío es este y este. Y lo redefine. ¿Okay? Bueno, yo creo que he hablado suficiente. Los versículos 8 al 12 entonces nos hablan de las bendiciones del ayuno que Dios requiere. De eso vamos a hablar la próxima semana. No tenemos tiempo para entrar en eso estos momentos. Espero que esto esté un poquito más claro. Si los he confundido más, pues me escriben y me dicen, me has confundido, no entendí nada. Y yo vuelvo y se lo explico. Con mucho gusto, porque la idea de esto es que aprendamos juntitos. ¿Okay? Bueno, gracias por conectarse. Dios me los bendiga. Cuídense mucho. Recuerden, el miércoles el pastor con el estudio bíblico. El viernes los jóvenes van a tener una actividad, creo que en Waterbury. Y el domingo volvemos nuevamente a reunirnos en el 5 de la Grant. Allí estamos otra vez a las 5:30. A las 5:30 no. A las 9:30 de la noche. Vamos a estar a las 9:30 de la mañana. El domingo vamos a estar allí nuevamente adorando al Señor. ¿Okay? Sigan estudiando Isaías 58 y luego de Isaías vamos a estar hablando de Miqueas. Vamos a estar estudiando un pasaje muy conocido que también recoge este tema nuevamente de la justicia, de Dios, de cómo Dios ve la justicia y lo que Dios espera de cada uno de nosotros. ¿Okay? Dios me los bendiga, Dios me los cuide mucho, los quiero mucho, nos vemos prontito y oramos. Señor, te damos gracias y te bendecimos por este tiempo maravilloso de compartir. Aprovecho esta oportunidad para orar por cada uno de mis hermanos, especialmente aquellos y aquellas que estén afectados de salud. Te pedimos en el nombre de Jesús que tu mano de salud se pose sobre ellos, Señor.
aquellos que tienen peticiones sobre con relación a sus familiares, a sus hijos, a sus hijas, cualquier situación familiar que estén pasando, también te pedimos que tú te allegues a ellos, Señor, y que tú escuches las peticiones de su corazón. Y sobre todas las cosas te pido, Señor, que esta palabra pues siga calando profundo en nuestros corazones y que nos convirtamos cada uno de nosotros en agentes de justicia de Mizpah y Sedacá, Señor, para de esa manera glorificar tu nombre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, cuídense mucho, los quiero mucho y nos vemos el próximo domingo.